Hola, creo que hoy en día se le ve como una especie de crimen moral querer tener un trabajo normal y convencional. Siento que los youtubers de emprendimiento y sobre todo los youtubers de economía, finanzas, desarrollo personal te intentan embutir mucho como la idea de montar tu propio negocio, ¿no? De ser tu propio jefe. Si estás en un trabajo de oficina, prácticamente estás en la carrera de la rata, ¿no? Donde prácticamente estás trabajando para sobrevivir y etcétera, y que la única forma de salir de ese círculo vicioso es emprendiendo, pero ¿es esto realmente así? Yo lo que me pregunto es, ¿qué es lo que le ven tan de malo a un trabajo convencional o un trabajo de oficina, ¿no? Creo que normalmente se le correlaciona mucho el hecho de tener un trabajo de oficina a estar subyugado debajo de alguien, a tener que rendirle cuentas a alguien, a tener básicamente que trabajar 8 o 10 horas diarias normalmente, ¿no? Lo cual normalmente no va muy de la mano con ese concepto que tenemos del emprendedor. Pero no me parece que necesariamente tener como un trabajo fijo, un sueldo fijo, por muy que no sea demasiado alto, me parece que sea algo necesariamente malo. No me parece que sea así. Hay casos como por ejemplo, pues trabajos buenos con mucha demanda o trabajos relacionados con el Estado, en los que una persona gana un buen salario, va a la oficina, hace 8 horas de trabajo, vuelve a la casa y descansa. También tiene otras ventajas como regulaciones estatales, que básicamente tiene seguros, primas, cesantías, vacaciones pagadas en muchos casos, etcétera, ¿no? Básicamente por donde lo mires es muchísimo más fijo o muchísimo más colchón económico tener un trabajo convencional, ¿no? Que ser un emprendedor, que básicamente es tirar una moneda al aire a ver si le pegas al clavo con el emprendimiento que estás sacando, ¿no? A menos que tengas un trabajo súper explotador. Si tienes un trabajo demasiado explotador, sí, creo que por donde lo mires es mejor montar un emprendimiento, porque al final de cuentas si vas a trabajar 14 horas diarias para ganar menos del salario mínimo, pues mejor nadota, ¿no? Pero si vamos a lo práctico y a lo honesto, la mayoría de jóvenes de 16, 20, 25 años que yo conozco, que usan eso, ¿no? De ser un emprendedor, de montar un e-commerce, de montar un negocio online, de hacer dropshipping o varias cosas así, normalmente usan eso más como excusa para no agarrar la pala, ¿no? O sea, basta con que hagan un mínimo de dinero al mes, o sea, muchísimo, una décima parte de un salario mínimo en base a un negocio digital o lo que sea, y ya dicen, no, estoy emprendiendo, pero realmente si con tu emprendimiento no estás generando prácticamente nada de ingresos y prácticamente solo estás tirando la hueva por no trabajar un trabajo normal, pues mejor consíguete un trabajo normal, ¿no? Mientras consigas capital, ¿no lo crees? Hay un libro que me gusta mucho que se llama Hazlo también que no puedan ignorarte, que en el libro se narra bastante como esa dicotomía, ¿no? Bueno, básicamente ese pensamiento erróneo sobre esa hipótesis de la pasión, ¿no? De seguir tus sueños, de monta un emprendimiento, de deja tu trabajo convencional. En el libro se narran varias historias de personas que tenían un trabajo bueno, bien pagado, y terminaron dejando ese trabajo para montar un emprendimiento, ¿no? Para montar el negocio de sus sueños. ¿Qué pasó? Que a diferencia de la cultura popular, la mayoría de negocios fracasaron en menos de 3 años y las personas no solo perdieron dinero, sino que quedaron endeudadas. Así que lo que trato de decir con esta analogía con el libro es que normalmente, erróneamente, se le ve a la persona emprendedor como una persona que suele tener éxito, cuando la verdad es que la mayoría de emprendimientos suelen fracasar en un inicio. Se suele tomar al emprendedor como esa persona que se la pasa en Dubái, viajando con mucho dinero, en la playa, manejando sus negocios digitales sin dolores de cabeza, mientras que el oficinista está estresado, con las manos en la cabeza, en el escritorio. Pero la verdad es que, en mi experiencia, normalmente la mayoría de emprendedores que yo conozco que hacen eso, sí se la pasan matándose la cabeza para apenas sostenerse. Piénsalo de la siguiente forma: si tú eres un oficinista convencional y tienes un trabajo que no es un explotador y que ganas un mínimo de buen dinero, pues básicamente vas a recibir primas, cesantías, prestaciones, un sueldo fijo, y aparte de eso, tú sales de tu trabajo, llegas a tu casa y no piensas en el trabajo. Si eres una persona normal, ¿no? Si eres una persona que se pone mucho la camiseta, pues sí, pero ya eso es problema tuyo. Pero normalmente digamos que nunca tienes demasiado estrés si eres un empleado, ¿no? En cambio, muchas veces si tú eres un emprendedor, trabajas incluso más, 10, 12, 14 horas diarias, llegas a tu casa y aparte, si tu negocio no es tan rentable, llegas pensando en cómo vas a hacer para sostenerlo, cómo vas a pagar el recibo de la luz, el agua, los empleados, los recursos y los insumos que va a requerir tu negocio, ¿no lo crees? Y al final de cuentas, si tu negocio no es sostenible, no vas a tener una especie de liquidación. Si tu negocio no es sostenible, se desmantela y tú no tienes un colchón económico en el cual caer. Resumiendo un poco esta parte, emprender por emprender me parece algo demasiado erróneo, ¿no? No hay que tomar los casos aislados de gente que hizo un emprendimiento y se volvió multimillonaria, porque la verdad es que lo más probable es que pierdas dinero si no tienes un colchón o si no tienes la experiencia suficiente para saber qué negocio vas a montar, ¿no lo crees?
Hace alrededor de un año escuché sobre un negocio bastante curioso que eran los revendedores de Costco. Yo soy de Colombia, así que donde yo vivo no existe esa línea de tiendas, pero básicamente es como tipo supermercado, tiendas en las cuales vendían pasteles, roscas, etcétera, y mucha gente las compraba para revenderlas. Tú dirías, bueno, normal, ¿no? Las compran y las revenden luego. El problema es que son degeneradísimos para revenderlas porque las venden a un precio exagerado. Para que se hagan la idea, las roscas de Costco, si tú tienes una membresía, valen alrededor de 379 pesos mexicanos, y hay revendedores que las vendían a 800 y hasta 1200 pesos en los días de alta demanda, o sea, más del doble del precio original. Y quizás tú me dirás, bueno, el que puede, fucking pobre. Pero el problema no es ese, el problema es que muchas veces son acaparadores o incluso especuladores sobre la demanda que va a tener esta gente sobre estos productos, ¿no? Porque si tú te compras 300 roscas para revender, pero gracias a eso yo ya no puedo comprar, así que la única forma de conseguir esas roscas es comprársela a un revendedor que me la va a vender al doble de precio por hacer nada, solo por hacer fila básicamente. Tampoco voy a demonizar a la reventa o revender productos un poquito por encima del precio de lo que realmente valen, como el caso a continuación. Glenn junto a su familia decidió emprender por segundo año consecutivo un puesto ambulante de roscas y debido a la alta demanda inició la reventa desde el 2 de enero. Sí, pues les gusta comprarlo porque luego nos dicen que se ahorran la ida allá al Costco. En este lugar solamente le aumentaron 100 pesos al costo real, pero hubo otros que la vendieron hasta en 1000 pesos. El chico del video le subió 100 pesos al precio original, lo cual está bien porque no es ni un 30% de lo que vale realmente el producto. Aparte de eso, te ahorra el tener que prender el carro, ir al supermercado, buscar el producto y mirar si hay, hacer la fila, pagar, devolverte a tu casa, sino que directamente sales, el tipo está ahí cerca una cuadra, le compras el producto y vas a tu casa. Así que en ese sentido no está mal. Lo malo es que sean tan degenerados para vender los productos, ¿no? Si hay algo que a mí se me parece bastante a los revendedores de Costco, son las personas que compran productos tipo en Shopee, AliExpress, Temu, collares, etcétera, y los revenden, o sea, hacen el pedido y luego los revenden a 3-4 veces el precio original. O sea, si compraron un collar a 3,000 pesos colombianos o 4,000 pesos colombianos, los revenden a 35-40,000 pesos y encima hacen creer que son productos de acero inoxidable de buena calidad cuando son una mierda. O sea, a mí me parece muy malo eso. El problema no es revender, el problema es ser asqueroso para revender productos. Resumiendo esta parte del video, no llamen a cualquier pendejada un emprendimiento. Si tu negocio no se puede sostener por sí mismo y la única forma de sostenerse es vender un producto al triple del precio de lo que realmente vale, pues entonces estás estafando a la gente. También hay casos de gente más descarada aún que más que revender productos caros y etcétera, montan un negocio, contratan personal y le pagan una miseria al personal, menos incluso del salario mínimo, o los ponen a trabajar muchas horas más por lo mismo, ¿no? Y tú cuando los confrontas les dices, hey, qué mierda, estás explotando a la gente, te dicen, lo siento, es que el negocio no da la base. Aquí es donde yo les digo, si vamos a montar un negocio que requiere explotar a otras personas o vender productos el triple de caros, ¿para qué montan un negocio? Directamente no contrates personal y trabaja tú más, o no montes un negocio, agarra la pala y consíguete un trabajo normal. ¿Por qué la gente tiene que pagar los platos rotos, no? En resumen, creo que tienen que dejar de demonizar tener un trabajo convencional que sea bueno. Si es malo, pues sí es mejor montar un negocio, pero la gente a veces se tira de cabeza a gastar plata y es muy fácil endeudarse en pendejadas o en negocios que al final no terminan en nada. Sin nada más que decir, yo soy el Damien, les quiero mucho, chao pues.